Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Doñas. Recuerden que esta es nuestra emisión semanal. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de género y política pública, pero antes de contarles un poco más de lo que vamos a hacer hoy, de qué vamos a hablar y de presentarles a nuestras invitadas, vamos a presentarles nuestra introducción que, como ya la habrán visto en algunas, pues las semanas anteriores, pues la estamos estrenando. Listo. Ay. Muy bonita, muy bonita. Hermoso. Listo. Entonces, ahora sí, como les venía comentando, hoy vamos a hablar de género y política pública, pero primero les quiero contar con quiénes estamos hoy. Entonces, vamos a presentar primero a nuestras invitadas y después les presentamos pues al resto del equipo. Entonces, hoy estamos con Diana Herrera, que ustedes la pueden ver arriba. Diana, hola, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todas ustedes y para todas las mujeres que nos están siguiendo en esta conexión. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo ver cada vez más mujeres jóvenes interesadas por este tipo de temas. Listo, gracias Diana, bienvenida al programa. Hola Laura Cortés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Lorena, hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio súper oportuno justamente en la coyuntura en el que vamos a poder hablar de varios temas muy interesantes aquí, además con el apoyo de Diana, que digamos que lidera una cartera dedicada a la mujer en un municipio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Listo, gracias a ti, Laura. Y también estamos con Angus, que ustedes ya la conocen, con Lau y con Cami. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Lore, gracias. Gracias por esa presentación, siempre tan interesante y con tanto ánimo. Anímica. Anímica. Bueno, entonces ahora sí, ya entrando en materia, bueno, primero les queremos contar por qué hicimos este programa. Nosotras siempre hemos adoptado una posición que tal vez es muy antisistema, muy desde lo comunitario, que parte desde abajo, pero creemos que es importante siempre mantener esa coordinación con las instituciones, ese diálogo con las instituciones precisamente para lograr los cambios institucionales de los que siempre hemos venido hablando en el programa. Entonces, precisamente por esto queremos hacer este programa, queremos hablar desde la política pública, desde lo que se hace con las instituciones gubernamentales, pero también con otras instituciones no gubernamentales. Y pues nada, empecemos. Entonces, Lau, ¿nos quieres contar un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tratar el tema de política pública y yo sé que Laura y Diana van a saber mucho más del tema, pero igual como queremos contarles un poquito acerca de qué se trata, y es que se trata de todo este tipo de respuestas del Estado que dan para un problema en específico que está sufriendo cierta comunidad específica o que sí es más una respuesta estatal, pero digamos que desde las doñas también lo vemos como con un enfoque muy, como lo mencionamos acá, territorial, interseccional, que sea participativo, que las comunidades también propongan. Entonces, pues hoy venimos a hablar de esto, digamos que de mano de Laura, acerca del tema de política pública específicamente, pero también de Diana, sobre el tema, digamos, de este enfoque territorial y de lo que está pasando en este momento en las regiones. Entonces, es especialmente eso, y ya, Lore, eso es de lo que trata el programa de hoy. Listo, entonces no sé si quieren empezar hablando. Muchas personas que nos siguen no conocen mucho del tema de políticas, entonces nos gustaría empezar definiendo, contándoles un poco acerca de qué es una política pública. Entonces yo creo que para esto Laura es perfecta para comentarnos, para ayudarnos contándonos esto. Bueno, listo, pues muchas gracias. Voy a tratar de ser súper breve y de explicarles muy bien de qué se trata esto para que no parezca esto una conversación de clase. Pero justamente quiero contarles quién soy yo. Soy docente de la Universidad Javeriana de Políticas Públicas. La gran mayoría de mi trayectoria profesional está en el sector público, trabajando en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Y por eso me dedico también a enseñar políticas públicas en la universidad. Entonces, ¿qué es una política pública? Porque además esto es algo que a mí me impresiona un montón y es que como ciudadanos no tenemos claro eso qué significa, ¿sí? Uno dice como, bueno, sí, el gobernante hizo o no hizo, pero no entendemos de verdad qué es una política pública y es algo que todo el mundo debería saber. Resulta que los gobiernos, ¿sí? Que tienen, digamos, el gobernante tiene un plan de gobierno, lo materializa a través de programas, ¿sí? O proyectos que están muchas veces enmarcados
dentro de políticas públicas. Entonces, las políticas públicas son la manera de aterrizar justamente esos programas de gobierno de los gobernantes que nosotros elegimos, ¿sí? Hay unos presupuestos y esos presupuestos se determinan, ¿sí? Son a unos proyectos de inversión a partir de los cuales sale la implementación de programas, proyectos, actividades de política pública. Entonces, la manera actual de los gobiernos para responder a las necesidades del ciudadano es a través de políticas públicas. Es como la forma estructural que tenemos desde el gobierno para responder a esas necesidades y entregar bienes y servicios, que es lo que tenemos que darle desde la administración pública a los ciudadanos. Ok, listo. Yo creo que ahora otra pregunta que también es básica para el programa y que en esa pregunta nos puede ayudar más Diana, y es como, ¿qué es una política pública, digamos, con enfoque de género o de género? Y no solamente eso, sino como que también es otra pregunta que me surge, si todas las políticas públicas deberían tener un eje transversal, digamos, de género, o solamente son unas políticas que son dirigidas a mujeres las que son de esa forma. Entonces, bueno, es eso. Bueno, digamos que claramente sí existen políticas públicas diferenciadas en materia de género, pero de manera general las políticas públicas deben incorporar de manera transversal un enfoque de género. Digamos que esto ha sido un ejercicio más bien tardío en los gobiernos, a pesar de que las mujeres somos más del 50% de la población del país. En el caso de Villavicencio, que es, digamos, la ciudad donde trabajo y, digamos, desde donde se lidero este tema de política pública local, pues claramente, digamos, que existen pues unos trabajos recientes en materia de incorporación del enfoque de género en programas, proyectos, y, por ejemplo, en una ciudad como esta aún no hay una política pública municipal en materia de género. Entonces, sí es muy importante crear una política pública específica de género, pero es muy importante también que las políticas públicas en general tengan un enfoque transversal de género. No sé si ya lo habíamos comentado, pero creo que también olvidamos decirles qué hace Diana. Diana es la secretaria de la mujer de Villavicencio. Creo que es algo muy importante, como antes de continuar con todo, sí, para que solo como para hacer la claridad. Y bueno, y respecto a eso que mencionabas, sí me parece muy importante, digamos, porque yo creo que respecto a los ámbitos de intervención, esa política pública debe ser transversal, no debe ser como solo una política pública tal vez que vaya solo hacia lo sectorial o solo hacia lo poblacional, sino que debe estar también en los ámbitos de intervención generales que ya se enfocan, digamos, en los planes de desarrollo. Y eso me parece muy interesante porque nosotras estuvimos echándole un ojo al plan de desarrollo de Villavicencio y vimos que se incluye bastante el tema de género con respecto, digamos, a lo que se hacía en los gobiernos anteriores. Entonces, me gustaría también que nos contaras un poco cómo se ha venido desarrollando tal vez esas propuestas dentro del plan de desarrollo en cuanto a género y en cuanto a mujeres más específicamente. Listo, pues mira, en materia de construcción de plan de desarrollo siempre se ha hablado de que el plan de desarrollo tiene que ser un producto participativo, digamos que es la realización de un ejercicio de consenso ciudadano. Sin embargo, eso muchas veces, en la mayoría de los casos, no es así. Digamos que formulan desde un escritorio un poco desconectados de las realidades de la población a la que va dirigida, y por eso digamos que la primera gran apuesta que nosotros como gobierno hicimos fue desarrollar una metodología que nosotros llamamos escuelas de ciudad, porque queríamos que en efecto el plan de desarrollo de Villavicencio recogiera todas esas inquietudes, todas esas dificultades, los sueños, los anhelos, pero también las frustraciones que la población en general había tenido durante muchos años. Entonces, en el marco pues, de ese ejercicio, lo que hicimos fue desarrollar esa metodología que implicó además generar unos espacios de escuela de ciudad con enfoque de género, es decir, escuchémonos mujeres e identifiquemos cuáles son los problemas que, digamos, que nos afectan de manera diferencial a las mujeres, de manera tal que estuviese en todo el plan de desarrollo establecidas, digamos, estas medidas. Recientemente se lanzó un premio por parte de la Vicepresidencia de la República que se llama Colombia sin techos de cristal y que busca precisamente identificar esos planes de desarrollo que tienen, digamos, muchas más fortalezas y que tienen de manera mucho más integrada ese enfoque transversal de género. Aquí digamos que también hay que entender que no es solamente desde los mecanismos de género desde donde se impulsan
los diálogos sobre género, ¿sí? No es solo, por ejemplo, una tarea de la Secretaría de la Mujer, en este caso, en el caso de Villavicencio, que somos Secretaría de la Mujer, sino que tiene que haber realmente una conciencia desde el ejercicio completo del gobierno, desde los diferentes sectores, de incorporar esa visión transversal del enfoque de género, pero también de presupuestar con enfoque de género. Entonces, ha sido una apuesta que nosotros hemos desarrollado dentro del plan de desarrollo y las metas que nosotros hemos contemplado, está poder contar con la política pública de género para la ciudad. Es importante que la ciudad tenga aterrizados esos instrumentos a través de los cuales quiera atender esas necesidades de la población, de las mujeres villavicenses, y por eso es muy importante hacer la apuesta y poder consolidar ese instrumento en la ciudad. En este momento, digamos que nos guía la política pública nacional de género, pero pues sabemos que las situaciones que afrontan las mujeres no son las mismas en Riohacha que en Villavicencio, y por eso digamos que es muy importante ese enfoque territorial que puede dar esa política territorial de género. Yo tengo dos inquietudes. La primera es, no solo quisiera enfocarlo en la experiencia de las dos, tanto de Laura como de Diana, y es cuáles son los problemas que actualmente se manejan en las políticas públicas en Colombia respecto a la mujer, pero también me gusta, bueno, primero esa y ahorita hago la otra pregunta. Vale, si quieres yo pues te la puedo responder. Más allá como desde que sea un tema de mujer o género, es más como de la transversalización de los enfoques diferenciales, ¿sabes? Porque yo creo que esto que nos está mencionando Diana es muy importante, es muy importante tener una política pública de género, sí, pero también es muy importante que el enfoque se transversalice en todas las demás políticas públicas. Y creo que uno de los problemas que enfrentamos más grandes es que los municipios, ¿sí?, no tienen claro cómo implementar los enfoques diferenciales. Los lineamientos, de hecho, yo he acompañado ya varias investigaciones que quieren trabajar, digamos, o hacer una revisión o unas evaluaciones de cómo se han implementado los enfoques diferenciales, y cuando tú hablas con el municipio y cuando hablas con el territorio, incluso con la misma nación, no está tan claro de qué maneras que se tienen que transversalizar estos enfoques. Entonces, si nos vamos a ir específicamente ya al enfoque de género, ¿sí?, es como no lo entienden, ¿sí? En territorio no se entiende de qué manera, entonces es algo como que existe y que en toda parte te están diciendo como tenemos que transversalizar los enfoques diferenciales, el enfoque de género es súper importante y hay que transversalizarlo a todas las políticas públicas. Esto que implica política pública de derechos humanos, política pública de, no sé, sostenibilidad ambiental, todo tendría que tener estos enfoques diferenciales de manera transversal. Pero cuando tú hablas con el territorio, cuando hablas con el funcionario público, resulta que o recibió un lineamiento que no entendió, porque muchas veces ni en la misma nación, o sea, esa conexión nación-territorio respecto a la implementación y el aterrizaje de las políticas públicas es como muy difuso, ¿sí? O se lo transmitieron y no lo entendió, o en verdad nunca le llegó el lineamiento. Entonces, lo que yo siento que pasa es que todo el tiempo estamos hablando de los enfoques diferenciales, todo el tiempo estamos hablando de hay que transversalizar el enfoque de género, pero a la hora de materializarlo, nadie sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es un tema que es difuso, que es ambiguo, que está todo el tiempo en todas partes y que incluso cuando tú revisas las políticas públicas, voy a hablar de una específicamente en la que pues conozco bastante porque es la que más he trabajado, que es la política pública de víctimas, la parte de los enfoques diferenciales, incluso en Bogotá, es súper débil porque no sabemos qué reportar. Entonces es como el enfoque diferencial es hacer una feria, ¿sí?, y tener un espacio dedicado a la población indígena y otro a las mujeres, o el enfoque diferencial va con acciones que son, o sea, como que van mucho más allá, ¿sí?, y que tendrían que trascender este tipo de actividades particulares, ¿sí? Entonces yo les pongo el ejemplo como de todos los enfoques diferenciales, porque así como el tema de género es un tema que parta con el enfoque niñez, con el enfoque étnico, ¿sí?, y creo que como los metemos además en un paquete, que son los enfoques diferenciales, esto no está llegando y los lineamientos son los recibimos y hacemos estas pequeñas actividades y cuando reportamos estas pequeñas actividades que a mi modo de ver, como digamos, persona que ha trabajado en lo público, no son suficientes, ¿sí? Pero creo que ni siquiera es responsabilidad del funcionario en territorio, sino que los lineamientos frente a qué se tiene que hacer no están claros. Ok, pero ahí mismo me surge una duda y es como, digamos que es claro y para nosotras más, porque digamos es una crítica que casi siempre hacemos,
que por lo general las personas que están en el gobierno o en la misma institucionalidad, pues son personas que toda la vida, digamos, así, una clase política que es muy privilegiada, ¿sí? Entonces, por lo general, estos problemas o la necesidad de este enfoque transversal que ustedes proponen no lo ven, ¿sí? Y yo creo que es muy importante en el caso de una política pública de identificar esos problemas, establecer que existen. Entonces, cómo se da eso sabiendo que tenemos pues un gobierno que funciona, un Estado que funciona de esa forma? Diana, no sé, sí, eso te iba a decir, si quieres responder un poco desde tu experiencia. Sí. Pero yo me quedé, digamos, como en la pregunta anterior, porque hubo ahí como un pequeño corto. Yo quisiera, digamos, también agregar algo muy en línea de lo que Laura pues nos dijo, y es que en efecto sí hay, digamos, que una visión muy gaseosa de lo que implica la transversalización del enfoque de género, y además muchos sectores lo interpretan únicamente como la posibilidad de contar mujeres. Y eso, pues digamos que de eso tampoco se trata, ¿sí? Digamos que ese enfoque transversal tiene que ir orientado a precisamente garantizar unas condiciones de igualdad, ¿cierto? De, como Laura lo decía, pues poder desarrollar acciones que trasciendan más allá de a cuántas mujeres va a impactar, más allá de decir, por ejemplo, no, es que con X proyecto, por ejemplo, yo voy a atender mujeres. Sí, pues es que finalmente somos parte de la sociedad, o sea, no es ningún privilegio ni es una medida diferenciada que nos quieran atender, es que tenemos derecho a que nos atiendan. Entonces, el enfoque va más allá de eso, más allá de contarnos a las mujeres, y tiene que tener digamos, una posibilidad aspiracional mucho más allá de eso. Y adicionalmente creo que es muy importante, y que ahí también en temas de política pública hay muchos engranajes que apretar, es en temas de capacidad diagnóstica. Creemos que a veces en esa fase, precisamente, digamos que en la construcción también como del problema, pues se hace sin la participación de la población, se hace, insisto, desde el escritorio, y ahí es muy importante pues que esto sea una construcción conjunta. O sea, finalmente nosotros tenemos que en absolutamente todo tener en cuenta a la población. Es que finalmente la población es la que sufre, es la que se frustra, es la que atiende, digamos, como esas no sé, instrumentos mal elaborados. Entonces, pues precisamente la identificación del problema debemos tenerlos en cuenta, así como en la construcción de las soluciones y como en la implementación de la política pública, pues hay que tener en cuenta a la población. Entonces, creo que hay que hacer muchos ajustes en un diagnóstico real, participativo, en la construcción de las políticas públicas. Yo ahí quiero un poco agregar algo respecto a esta pregunta específica que hace Laura, y es ¿cómo hacemos si los funcionarios o las personas que están, los tomadores de decisión, pues parten de un punto de privilegio, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacerles dar cuenta? Y aquí muy relacionado con Diana, bueno, quienes han estado en mis clases o quienes trabajan conmigo saben que yo soy muy de esta lógica como bottom-up, ¿sí? De abajo hacia arriba, de tener en cuenta, digamos que por eso me gusta tanto este paradigma del gobierno abierto, porque pese a que igual no hemos podido materializarlo, pues sí nos da la oportunidad de poner al ciudadano, y por eso también me gusta tanto la innovación, porque el ciudadano es el centro, ¿sí?, de todo lo que hacemos. Sí, es antropocéntrico y nos vamos a la necesidad particular, y justamente lo que obliga a eso es a que el tomador de decisión, el gerente público, se remangue y tenga que ir a territorio, un poco no solamente a ver los problemas, porque creo que ese es el lugar al que hemos llegado, haciendo política pública, y es que estamos en ese proceso en que para formular la política pública invitamos a la ciudadanía a que se queje y a que nos ayude a identificar los problemas, pero nos falta mucho, ¿sí?, en invitarles a ser parte de la solución, ¿sí?, porque además eso pues va a ser primero que los procesos son más legítimos, que los recursos que estamos invirtiendo vayan direccionados a solucionar cosas que las personas realmente esperan y no desde el capricho. Entonces yo aquí te respondería con una palabra, Laura, que creo que es algo como, se volvió como desde hacer políticas públicas y ahorita ya no hacerlo desde lo público, sino más como desde el tercer sector, y es la empatía, ¿sí? Mientras que nosotros no tengamos funcionarios públicos que sean empáticos con la situación de la ciudadanía a la que están atendiendo y que no entiendan cuál es su rol como servidores públicos, que es de verdad estar al servicio de la ciudadanía, de eso se trata la administración pública, de nada más, pues va a ser muy difícil lograr políticas públicas que realmente vayan a responder o puedan aplicar este enfoque diferencial, o puedan, digamos, que tener un lineamiento claro respecto a qué es lo que se tendría que hacer en temas de género. Esto lo puedes de verdad llevar como a la generalidad de todas las políticas públicas, de todos los enfoques diferenciales,
pero específicamente aquí estamos hablando del tema género y necesitamos eso, necesitamos funcionarios empáticos que entiendan, además que creo que es una de las cosas que también nos falta, y es funcionarios públicos educados sobre los temas particulares que están atendiendo, porque conseguir funcionarios que sepan, por ejemplo, el tema género, y me incluyo dentro de ese grupo, a mí, yo tenía compañeras que sabían mucho este tema y que cuando íbamos a trabajar temas específicos relacionados con género, me sentaban, ¿sí? Como a instruirme, a capacitarme, a que yo entendiera qué podía decir, qué no podía decir, cómo tenía que hacer las cosas, porque honestamente no lo sabía, ¿sí? Entonces necesitamos cada vez más que todos los funcionarios públicos sepan de estos temas, no solamente la persona particular que va a trabajar el tema de género, porque si no vamos a seguir generando acciones con daño, ¿sí? Porque estamos desconociendo realidades y contextos que ya son parte del diario vivir. Yo tengo otra pregunta y bueno, no, primero me gustaría resaltar también, digamos, esto que nombrabas de la empatía, porque siento que la empatía es una palabra que tal vez se ha vuelto muy comercial y se ha vuelto muy mainstream. Entonces yo creo que esta empatía se refiere más que todo a entender la situación del otro, pero entender cómo piensa, qué necesita esa otra persona, y eso ya se va como más hacia la parte empática de ponerse en los zapatos del otro. Pero bueno, ahora sí mi pregunta, y es, digamos, como siento que, no sé, yo tal vez tengo un problema o una crítica frente al enfoque, digamos, de marco lógico, que sé que es el que se usa en mayor medida en pues, como modelo principal o como paradigma principal para la formulación de políticas públicas. A mí me gustaría saber cómo se puede, digamos, implementar esta parte participativa y no entender los problemas con esa lógica de, listo, yo tengo una causa y al entender esta causa voy a tener este efecto, voy a entender la consecuencia o la solución al problema, pero todo de forma lineal. ¿Cómo hacer, digamos, en medio de este paradigma dominante aquí en Colombia para precisamente generar ese proceso de co-construcción, ese proceso colaborativo, participativo con la comunidad, no reduciendo, digamos, los problemas a algo tan lineal, que sea más circular y entender que tienen diferentes causas, más, digamos, en estos casos de género o de que tratan, digamos, temas transversales de interseccionalidad, como en el caso, digamos, de las violencias de género, que tienen muchas causas, muchos problemas y que también tienen macro problemas? Entonces, ¿cómo se hace eso, digamos, aquí en Colombia? O bueno, sí. Bueno, digamos que, claro, porque el formato, vamos a hablar de un formato más que un paradigma, porque el formato que se usa siempre para la construcción de proyectos o para la identificación de un problema y la formulación de un proyecto es el marco lógico, porque cuando tú ves las convocatorias, digamos, para recursos, eso es lo que te piden. Sin embargo, yo por lo menos soy una persona que, pese a que hay cosas del marco lógico, partes del marco lógico que son súper importantes, a partir de mi trabajo y a partir de hacer proyectos y empezar como a estar en estas dinámicas co-creativas, pues me di cuenta que ese formato de marco lógico no es tan útil, ¿sí? Cuando tú vas a co-crear, ¿sí? Porque resulta que algo que a mí me enseñó la gestión pública y que ahora hago desde otro lugar, pero que igual sigo impactando al público, es que el mayor problema en las políticas públicas es que están hechas desde lo que el funcionario cree que es la solución y no desde lo que es la solución que espera el ciudadano. Entonces, hacemos políticas públicas que al final no generan valor para las personas para las que estamos, digamos que, creando la solución. Hay muchas herramientas. El marco lógico es como el principal formato que tenemos para hacer proyectos, pero por lo menos nosotros, desde la fundación en la que yo trabajo, usamos herramientas de la innovación. ¿Por qué? Porque las herramientas de la innovación nos permiten algo muy importante, que es la iteración. Es decir, que el proceso no sea lineal, como tú estás diciendo, y es como, bueno, hago el árbol de problemas, que es súper útil, yo no me estoy yendo en contra del árbol de problemas. El árbol de problemas también funciona un montón para trabajarlo con las comunidades, hay un montón de herramientas desde la etnografía, ¿sí? Que se asemejan a un árbol de problemas, sino que digamos que tú puedes estar en un proceso iterativo que es más lo que tendría que ser el proceso de la política pública, ¿sí? Lo que pasa es que la innovación te permite algo que a mí me parece súper valioso, es que primero, bueno, es como abrir el espacio para la co-creación con el beneficiario. En este caso, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una política pública específicamente para mujeres,
pues entonces cómo las mismas mujeres se sientan ahí y no les estoy yo enseñando como, mire, esta es la solución, sino ellas mismas proponen su solución, pero permite algo que a mí me parece súper importante cuando uno está haciendo política pública y está haciendo gestión pública, y es la parte experimental. Y es que de la solución que propongamos, nosotras mujeres que nos vamos a sentar a crear nuestra política pública de mujeres o nuestro programa o nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a sacar un prototipo y lo vamos a testear en condiciones reales. Y a partir de tener un feedback, ¿sí? De eso, nos vamos a devolver, vamos a mejorar la propuesta, vamos a mejorar el prototipo, que no necesariamente tiene que ser algo tangible, puede ser un intangible como una estrategia, un programa, un proyecto, ¿sí? Y esto nos va a permitir primero ahorrar recursos, ¿sí? Entonces ahí no estarías metida, inmersa en esas lógicas lineales del marco lógico desde lo que yo creo, sino que estás abriendo la posibilidad a la participación, y esta iteración te permite todo el tiempo mejorar lo que estás proponiendo desde el mismo conjunto de mujeres para las que tú estás diseñando. Eso te va a permitir que el proceso sea mucho más legítimo, ¿sí? Porque ellas están participando desde el principio, ¿sí? No solamente en la identificación del reto, también en la identificación de soluciones y en la experimentación, en ver ellas y probar qué tanto lo que ellas propusieron realmente sirve para solucionar este problema. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, esos modelos tan estructurados sirven, yo no estoy diciendo que no, pero creo que sí hay formatos muchísimo más versátiles que permiten la participación de mejor manera y que permiten además como un ahorro de recursos para no invertir todos los recursos en algo que no sabemos si va a funcionar. Pero ahí me surge otro problema o pregunta, y yo creo que en esto me lo puede ayudar a responder Diana, y es como si necesitan procesos participativos, pero muchas veces las personas no quieren participar, no quieren hablar, ¿sí? Y muchas veces, pues, las personas a las que, o sea, que las representan pueden ser organizaciones, pueden ser otras instituciones no necesariamente gubernamentales. Entonces, como, mi pregunta es, como digamos, en el caso de Villavicencio, de los territorios, al momento de formular la política o de implementarla, ¿qué otros actores, además de los mismos actores institucionales, se tienen en cuenta en la formulación? Digamos que en el caso de Villavicencio no es una organización de mujeres o... Bueno, pues mire, yo creo que los procesos participativos tienen que ser abiertos, muy abiertos. Además, porque cuando, sobre todo en región, hay una dificultad, sobre todo en temas de género, y es que hay muchas organizaciones, pero a veces las organizaciones están conformadas por las mismas personas. Entonces terminas teniendo el punto de vista del mismo grupo de personas. Entonces, creo mucho en esos procesos de participación amplios en los que, por supuesto, hay que abonar mucho terreno en ganar confianza entre la ciudadanía. O sea, claramente, digamos que ese es el de los retos más grandes, la posibilidad de que la comunidad confíe en esa invitación a participar, y también, digamos, que entienda que esto hace parte, digamos, que también del principio de corresponsabilidad, ¿cierto? En que yo tengo que hacerme parte no solamente en la identificación de los problemas, sino que también tengo que hacer parte de la construcción de las soluciones. Creo que tenemos una responsabilidad en el sentido de aportar a la creación de una ciudadanía cada vez más responsable, empoderada, pues, de su ciudad, a la que le duelen los problemas de su ciudad y que quiera aportar a ellos. Pero claramente el reto de los gobiernos está precisamente en generar esos espacios de confianza, en generar credibilidad para que también la gente se quiera sumar a esos ejercicios. Y eso, digamos, que es parte de las resistencias que tenemos que probar en la gente, en la medida en la que vea que sus puntos de vista están incorporados en esas herramientas, en que en realidad no son, digamos, que listas de asistencia, sino realmente la validación de esos instrumentos están conformados porque su opinión cuenta, su punto de vista cuenta, pues se va ganando confianza y cada vez más los procesos de participación serán mucho más robustos, mucho más nutridos. Ahí complementando, me gustaría, o me parece muy interesante todo este tema de la participación, que como ustedes todos mencionan, es muy importante al momento de generar e implementar políticas públicas. Pero en ese sentido me gustaría saber cómo generar esos procesos de diálogo entre la comunidad y la institucionalidad, que pues como bien ahorita mencionabas, a veces digamos, existe ese conflicto y no, tal vez no está esa aceptación y no está esa confianza hacia las instituciones en sí. Ahora, también esto teniendo en cuenta tal vez no sin intervenciones directamente en la comunidad, sino ser un actor que escucha más que intervenir en las mismas comunidades.
Bueno, yo no la escuché completa, pero entiendo que la pregunta es, digamos, cómo vencer esas, digamos, esas resistencias de la comunidad a participar. Pues yo insisto en que, digamos, ese es un desafío. Creo que, digamos, que hay que echar mano también de aliados estratégicos en este tipo de espacios. O sea, muchas veces y sobre todo arrancando gobiernos, la gente tiene desconfianza. Finalmente luego la confianza se ganará a partir, digamos, de hechos concretos y demás, pero digamos, comenzando gobierno, pues la gente finalmente está en la expectativa y pueda que no haya, pues digamos, mucha confianza allí, y ahí hay que echar mano de actores estratégicos. Ahí digamos que organizaciones, hay la misma comunidad internacional que a veces digamos que tiene pues una presencia en territorio, puede ayudar precisamente a construir estos espacios de participación, a garantizar que digamos que cada vez pues digamos que haya más presencia, pero finalmente, insisto, en la medida en la que la ciudadanía vea que sus anhelos, que sus preocupaciones realmente son tenidos en cuenta y que, insisto, no es un tema de contar personas, ¿cierto?, sino de validar precisamente esos instrumentos a partir de tener en cuenta, digamos, las miradas de esa población, pues cada vez más va a haber más confianza. Digamos que ese es un ejercicio de construcción permanente, ¿sí? Y pues en la medida en la que se avance precisamente en eso, que se responda a esos anhelos de la ciudadanía, cada vez se va ganando más espacio. Pero mientras tanto creo que algo, digamos, que es procedente y que hay que explorar es precisamente aliados estratégicos que ayuden precisamente a vincular a más población a estos ejercicios de participación. A mí me gustaría hacerle, digamos, la misma pregunta a Laura, pero más orientada hacia, digamos, el papel que tiene la Fundación e instituciones no gubernamentales para mantener ese diálogo con las instituciones gubernamentales, ¿sí? Porque creo que es algo importante a la hora de implementar proyectos sociales que sean realizables, que no vayan como, o bueno, que digamos que se pueda coordinar con la administración pública o la administración municipal, distrital, nacional, pues todo lo que tiene que ver con lo del proyecto. Entonces me gustaría saber cómo se puede hacer ese diálogo justamente entre los proyectos que se hacen en la fundación con las instituciones y el gobierno. Ok, digamos que aquí hay que tener en cuenta, yo creo que algo que además cada vez más se pone de moda y es una palabra de moda y tiene que ver con el networking, y es como la capacidad que tú tengas, sobre todo como de hacer redes, ¿sí? Y demostrar de qué manera desde el tercer sector, ¿sí?, estás respondiendo a necesidades que el mismo gobierno tendría que resolver, ¿no? Y que las instituciones están en obligación de responder. Un poco como los cambios de paradigma nos dijeron que el gobierno por sí solo no es capaz de dar respuesta a todas las demandas sociales. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y porque son demasiadas demandas, ¿sí? Entonces siempre alguien se va a quedar por fuera. Pero yo creo, Lorena, que ahí hay que tener muy en cuenta como, primero, o sea, como siempre que hagamos un proyecto, contar como con aliado estratégico y tener como un aliado estratégico a la institucionalidad, que si bien uno puede no estar muy de acuerdo con muchas de las cosas que pasan, y fue una de las razones por las cuales yo decidí retirarme, no sé si voy a volver algún día, pero digamos que me retiré y quise hacer lo que hago ya desde otra parte, pero digamos que nosotros no podemos levantar esa responsabilidad que tiene de hacer políticas públicas y responder a esas necesidades sociales el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy estratégico, tiene que formular programas y proyectos que además estén en el radar. Y una cosa que es muy interesante y creo que no se tiene mucho en cuenta, sobre todo cuando está trabajando con población, es que muchas veces queremos hacer un montón de solicitudes y un montón de peticiones que no están dentro del plan de gobierno de la administración, ¿sí? Entonces, la administración no se puede inventar de la nada un proyecto de inversión porque eso ya fue aprobado, y eso es algo que cuando uno está en lo público le cuesta mucho que las personas, o sea, el ciudadano entienda, ¿sí? Y es que lo que no quedó en el plan de desarrollo, pues no quedó y no se puede hacer porque el plan de desarrollo tiene unos proyectos de inversión, ahí hay depositados unos recursos, y pues digamos que lo que se cree y lo que se proponga tiene que estar en el marco de eso. Por eso es tan importante estos procesos participativos para la formulación de los planes de desarrollo, y es lo que yo siempre le decía a las personas pues para las que yo trabajaba, ¿sí? Como para los sectores poblacionales para los que yo trabajaba. El momento de incidir es el plan de desarrollo, porque lo que no quede ahí, si después ustedes proponen, no sé, ir a la luna, pues no se va a poder porque no hay un proyecto de inversión que tenga el recurso para eso. Entonces, desde la fundación también tenemos que ser muy estratégicos en empezar a responder a esas necesidades, ¿sí?
que se plantearon y se dejaron establecidas dentro del plan de desarrollo, porque entonces nosotros ahí nos podemos volver un aliado para la institucionalidad y ayudarles a implementar cosas que de repente ellos tienen el recurso pero no alcanzan porque no tienen suficiente talento humano o bueno, miles de cosas. Entonces, yo creo que uno ahí tiene que ser muy estratégico y siempre ir de la mano de la institucionalidad, porque eso es lo que va a permitir es apalancar muchísimo más los procesos. Hay que hacerlo paso a paso, pero esa es la Laura, estrategia. tú tocas algo muy importante, que son los recursos y la inversión. Y yo quiero hacerle esa pregunta a Diana, porque yo sé que ella tiene un panorama, digamos, más amplio en este momento de lo que está pasando en género. Y es como, ¿cómo es una movilización de recursos en el tema de género? Porque yo creo que en ese tema, en la movilización de recursos y la inversión, se nota mucho el desinterés o el interés de un gobierno, sea local o sea el nacional, por un tema en específico, y en este caso, pues es el tema de mujer. Bueno, pues mira, yo creo que normalmente la cenicienta de la administración es el mecanismo de género de primer nivel en materia de presupuesto. Si uno revisa, digamos, históricamente, es tal vez de los sectores que menos recursos reciben, pero bueno, eso finalmente, digamos que también requiere una voluntad política para posicionar, digamos, unas agendas en cabeza, pues, de estos mecanismos, pero creo que hay una herramienta muy importante que en este momento se está implementando, que es de implementación reciente, y es el trazador presupuestal, porque insisto en que finalmente los temas de inversión no solamente pueden venir de la Secretaría de la Mujer en este caso, ahí tiene que haber un compromiso decidido de todos los sectores. Y por eso esa herramienta va a permitir identificar cuáles son los recursos que finalmente los sectores le están dejando a temas de género. Cuando se formulan proyectos que tengan marcado el enfoque de género, pues tiene que haber unos recursos. Entonces yo te hablo de mi ciudad y es, por ejemplo, hoy por hoy nosotros, si comparamos el presupuesto que tenía la Secretaría el año pasado, eran 580 millones de pesos. ¿Sí? Es realmente un presupuesto ínfimo. El presupuesto que tenemos previsto para este año es cercano a los 2.000 millones, pero finalmente con el trazador presupuestal hemos podido identificar que hay casi 60.000 millones de pesos que están marcados y que digamos que están marcados con el trazador presupuestal y que hacen parte de proyectos marcados con enfoque de género. Entonces creo que este instrumento va a permitir identificar ese compromiso de los sectores con digamos, todos estos proyectos, las medidas, los planes que hay en materia de género. Teniendo en cuenta ese presupuesto que mencionas, a mí me gustaría saber más específicamente, pues igual las cifras, yo no te reduce solo a cifras, pero de igual forma hay que hablar, las cifras de violencia de las mujeres son alarmantes y específicamente, no solo en Colombia, pero hablando de Villavicencio, lo son. Entonces, en ese sentido, quería saber qué se ha implementado en cuanto a la atención y a la prevención de mujeres que han sido víctimas. Listo. De hecho, mira que han dicho algunas expertas, es la pandemia permanente, la violencia contra la mujer, y no es una situación solo de Villavicencio. Infortunadamente, sí, este municipio tiene unas cifras altas, hay que hacer un trabajo en prevención de violencias y sobre todo en un poco como desnormalizar, no sé si esa palabra es correcta, pero desnaturalizar la situación de violencia contra la mujer. De hecho, el COMPES que hay, digamos que fija la política pública, está orientado a temas de prevención y erradicación de violencias, mayoritariamente, y creo que, bueno, nosotros tenemos una apuesta interesante en varios sentidos. Tenemos un proyecto estratégico que es el Centro Integrado de Atención a la Mujer, como un espacio que, como su nombre lo dice, busca una atención integral, es decir, poder incorporar la ruta de atención a violencias que dé respuesta efectiva a las mujeres, porque claramente de las mayores dificultades que tenemos las mujeres y en Villavicencio, y en Armenia, y en Ibagué, y en Popayán, y en todos lados, es que la ruta está segregada, es una ruta segmentada, ¿sí? Y muchas mujeres no tienen los recursos, el tiempo ni la paciencia para hacer ese viacrucis institucional contando 1000 veces su historia, y eso finalmente termina generando un acceso, una dificultad, un bloqueo para el acceso a la justicia. Entonces, si ponemos a todas las entidades en una ruta, pues la atención tiene que mejorar, pero además tiene que mejorar porque
la posibilidad de tenerlos integrados en un solo espacio va a, digamos, a atacar una situación en la que yo siempre insisto en la Secretaría, y es que no se trata solo de profesionales, ¿sí? Se trata de personas con sensibilidad para manejar los temas de violencia, que hay una diferencia muy grande. Tú puedes ser muy buena profesional en X temas, pero no necesariamente tienes el tacto y la sensibilidad para manejar temas de violencia. Pero hay otro elemento que para mí es muy importante, y es ganar en autonomía económica. O sea, las apuestas de los gobiernos tienen que estar orientadas a que las mujeres ganemos autonomía económica, autonomía financiera. Eso va a tener una incidencia directa en los umbrales de violencia, porque pues finalmente muchas mujeres terminan tolerando esa situación porque no tienen otro mecanismo de subsistencia. Además, porque ya también digamos que eso está suficientemente decantado. Cuando se apoyan las mujeres, cuando las mujeres crecen, cuando se invierte en las mujeres, la sociedad gana. Que las mujeres, digamos que tenemos también la capacidad de generar una situación de bienestar general. Entonces, invertir en las mujeres es precisamente invertir en el bienestar de la sociedad. Por eso las apuestas tienen que estar a todo el tema de educación de las mujeres para que puedan, digamos que tener una participación más activa en el mercado laboral, para que puedan emprender, pero también en cómo materializar esas iniciativas productivas. Ahí creo que tienen que estar concentrados los mayores esfuerzos. Además ya muchas mujeres están, y te lo digo porque además uno lo escucha en el día a día, entonces muchas dicen, yo ya estoy cansada de las capacitaciones, yo ya estoy cansada de que me digan que existen tipos de violencia. Sí, sé que están ejerciendo violencia, pero ¿qué alternativas tengo? O sea, concretemos el asunto. Entonces, creo que hay que pasar más de esos ejercicios, y eso creo que además nos compete a todos. O sea, la comunidad internacional también invierte mucho en eso y tenemos que volcar la mirada en esas iniciativas productivas. Creo que ahí vamos a ganar en la disminución de esos niveles de violencia. Yo ahí quiero hacer, qué pena, una acotación que creo que es súper importante, porque aquí, digamos que se entrega mucho la responsabilidad, sobre todo con los casos de feminicidio o los casos de violencia contra las mujeres, a los entes territoriales. Y sí, digamos que hay una responsabilidad. Yo tuve la posibilidad de formular la ruta de prevención a feminicidio para la ciudad de Cali en la administración anterior, y una de las cosas que encontré es que, digamos, desde la misma normatividad y la misma ley 1257-2008 y el decreto 2734, los municipios están tratando de hacer cosas, pero cuando ustedes ven la responsabilidad de a quién le compete la parte preventiva, es decir, una mujer ya está en una situación y anuncia que probablemente van a atentar contra su vida, ¿sí? Y que esto está marcado en la lógica del género, y quien tiene la responsabilidad de sacarla de su zona de riesgo es la EPS. Y entonces los municipios dicen como, nosotros hacemos todo el proceso, en ese caso, digamos, la Casa de la Mujer decía, nosotros hemos hecho todo el proceso, y como no ha funcionado, nos tocó crear a nosotros una propia casa, ¿sí? Como para que las mujeres puedan transitar aquí, quedarse aquí, porque el proceso que tendría que demorarse, no sé, creo que son 5 días, dura meses, o sea, más de 3 meses. Cuando una persona, yo he trabajado toda mi vida temas de prevención y protección, y por eso como que puedo dar certeza de eso, cuando una persona anuncia que tiene un riesgo inminente, hay que sacar a la persona de su lugar de riesgo inmediatamente, y esto no espera 3 meses. Entonces, pues ahí como para complementar un poco lo que dice Diana, porque sí es muy como, bueno, ¿y qué están haciendo los municipios? Claro, los municipios tienen cómo hacer política pública o generar programas y proyectos, pero es que desde la misma responsabilidad de a quien le compete la prevención en estos casos, ya hay un fallo, ¿sí? Y no está funcionando, o sea, no funciona la manera de prevenir casos de violencia contra la mujer y de posibles feminicidios. Era solo como para complementar. Así es. Yo quería preguntar también cómo se puede hacer, bueno, tengo 2 preguntas de hecho, cómo se puede hacer para que estas rutas de prevención y de atención lleguen a las mujeres, digamos, que no están en las cabeceras municipales, porque muchas veces esta información o no tienen acceso a esta información o no se da a conocer, o por el mismo contexto cultural tal vez están desanimadas o reacias a participar. Bueno, ¿cómo se puede hacer para que llegue eso? Y también
digamos, para tener en cuenta a diferentes tipos de mujeres, porque muchas veces se parte también desde esa posición de privilegio de mirar, listo, aquí estamos atendiendo a mujeres blancas, a mujeres, no sé, que tienen cierto tipo, o bueno, que incluso vivir en la cabecera municipal ya es un privilegio frente a las que no viven en la cabecera municipal, o que viven en veredas, o digamos también mujeres migrantes, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres víctimas del conflicto armado, porque tengo entendido que también hay muchas mujeres en proceso de reincorporación, digamos en este caso en Villavicencio. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto y tener en cuenta a todas estas mujeres para que estas mismas rutas de prevención y de atención no terminen discriminando o violentando a las otras mujeres por las diferentes condiciones por las que están atravesadas, como es el caso de la racialización, de la parte económica, entre otras? Bueno, yo particularmente creo que hay varias cosas por hacer. Creo que una es precisamente atender a unos principios que establece la misma ley 1257, que es precisamente el marco como general en materia de atención a violencias, y es también hacer un llamado en esa responsabilidad de pedagogía, en esa responsabilidad de activación de la ruta, de acompañamiento, no solamente al Estado. Ahí vemos que también hay una responsabilidad en los gremios, en la sociedad civil, en las comunidades, en las empresas, y creo que ahí hay que apoyarlos, ¿sí? Eso por un lado. Creo además en los espacios, digamos, comunitarios, que además es una apuesta a la que nosotros estamos haciendo, y es la creación de los comités de género comunitarios como una posibilidad de llevar información a territorio, a comunas, a barrios, a veredas, corregimientos, pero también recoger información real de la situación de violencia, porque si nos quedamos con las cifras oficiales, pues las cifras oficiales marcan una disminución de la violencia, por lo menos en Villavicencio, en el último año, cuando todos sabemos que la pandemia lo que ha agudizado es la violencia contra la mujer, que muchas mujeres han tenido que pasar más tiempo con su agresor, y digamos que un mecanismo que nosotros tenemos es la línea violeta, y la línea violeta da cuenta de que precisamente la violencia sí se presenta, lo que pasa es que hay barreras para acceder y barreras para activar la ruta. Entonces creo que los comités de género comunitarios, como esas redes de las que hablaba Laura, que en este caso son redes comunitarias, redes de mujeres, digamos, a las que les duelen, porque además sus problemas son comunes, y que nos va a poder tener o generar un termómetro de lo que está pasando en el territorio de una manera mucho más acertada, pero también de llevar oferta, de multiplicar conocimiento, de generar pues un tejido de apoyo para otras mujeres que están viviendo situaciones de violencia. Entonces creo que los comités de género comunitarios también tienen que ser, o más allá de comités de género comunitarios, los espacios comunitarios, las redes comunitarias de mujeres tienen, digamos que también ahí una posibilidad, pero además una responsabilidad desde las mismas administraciones, porque creo que a veces un error que se comete es que nos quedamos como con la oferta y como con el trabajo en lo urbano, ¿sí? Y pues tenemos una comunidad que también está en zona rural, que hacen parte de los municipios y a las que la oferta tiene que llegar. Entonces, eso también creo, y creo que además tiene que haber, esa tiene que ser una apuesta de todos los gobiernos, y es más paridad en la administración. Los tomadores de decisiones, digamos, tenemos que haber más mujeres tomadoras de decisiones, más mujeres en espacios de liderazgo, porque también, digamos que la alteridad también desde ahí se identifica. Es mucho más difícil que los hombres identifiquen los problemas que afrontamos las mujeres todos los días, y ese es un problema, por ejemplo, que tenemos en el Consejo Municipal. Villavicencio no tiene en todo su Consejo Municipal una mujer, todos son hombres, ¿sí? Entonces, comisión de género, hombres pensándose en problemas de las mujeres. O sea, digamos que los temas de igualdad son de todos y de todas, pero pues realmente las mujeres necesitamos estar más ahí en esos espacios. Los gobiernos tienen que estar comprometidos con la paridad también. Yo quiero preguntarles algo, y es si ustedes creen que en verdad como que las políticas públicas sí pueden generar un cambio estructural o real. Sí, pues es el deber ser, ¿sabes? Desde mi rol como persona que ha trabajado en la formulación, implementación, seguimiento, evaluación de políticas públicas, cuando uno entiende que la política pública es para responder a las necesidades ciudadanas, pues digamos que hace como un trabajo responsable siendo analista
de que realmente esto sí genere un cambio y responda realmente a una necesidad. Creo que la manera en cómo están pensadas hoy las políticas públicas, no, ¿sí? Yo siento que nosotros en Colombia estamos en un punto en donde invitamos a la ciudadanía, o sea, estamos hablando de un paradigma de gobierno abierto, y para que todos me entiendan de qué estamos hablando, es como hay diferentes modelos de gestión pública y ahorita el paradigma como que es lo que se está imponiendo, es justamente un paradigma que busca ¿qué? Más participación, más transparencia y rendición de cuentas, ¿cierto? Y esta participación no es la participación como tradicionalmente la estamos escuchando, que es lo que decía Diana, venga y firme, ¿sí? Sino son procesos realmente de participación incidente. Entonces, si tú me preguntas cómo yo veo la gestión pública y el quehacer de políticas públicas hoy, siento que no estamos logrando un cambio, porque la participación, que para mí todavía no es incidente, se queda en venga a la parte como de diagnóstico y ayúdenos a identificar cuál es el problema. Pero todavía no estamos tan abiertos y apenas estamos dando unos pasos, ¿sí? Hacia allá. No estamos tan abiertos a esa participación incidente y en abrir la política pública para que el ciudadano no solamente participe en identificar el problema, que además eso pues es muy fácil, al final quejarse, vean, eso uno siempre se queja, ¿no? Y uno dice siempre que el alcalde, el que esté, sea que uno le guste o no le guste, no hizo nada por uno, porque además estamos partiendo de una lógica muy individualista, ¿cierto? Entonces, si nos quedamos ahí, bueno, pues, ok, no funciona, pero tenemos que, o sea, para lograr eso que tú me estás preguntando, es necesario que la participación sea incidente a la hora de formular las soluciones, porque solamente a partir de ahí vas a generar valor, y solamente a partir de tener en cuenta la posición y la postura de las personas, ¿sí? Que están sufriendo, viviendo, presenciando el dolor, problema, necesidad, pues es que vas a poder proponer soluciones que estén más aterrizadas y vayan más en lógica de lo que estas personas necesitan. Listo, yo comparto, digamos, como esa apreciación de Laura. Creo que en efecto son instrumentos que sí sirven, están pensados precisamente para generar transformaciones, que hay dificultades porque muchas veces esos instrumentos no están conectados con las necesidades reales, ¿sí? Y tiene que ver mucho también con eso, con cualificar también la participación. Porque muchas veces tampoco la gente, digamos que si vemos los mecanismos de participación, tampoco son en Colombia tan, digamos que nos llevan muchos años, no son tan maduros. Y nuestra ciudadanía tampoco es tan madura, entonces tenemos que generar capacidad instalada en las comunidades, en la ciudadanía, para precisamente hacer como una interiorización de lo que realmente entraña esa corresponsabilidad de la ciudadanía y para que nos pensemos la ciudad no solamente desde los problemas, sino también desde las soluciones. Listo. Y pues ya se nos está acabando el tiempo. Ahorita a las 7 tiene otro programa, El Espacio, aquí en Radiando. Entonces ya es momento de ir cerrando. No sin antes darle las gracias por participar en este espacio. De verdad es muy importante para nosotras que mujeres que, digamos, estén en estos espacios de participación pública, nos cuenten su experiencia, pero también nos compartan parte de su conocimiento. De esta manera podemos construir, crear, participar. Entonces, muchas gracias a ustedes. También mencionar, bueno, como lo dijimos al principio, que es importante pensar también en la política pública, en los espacios institucionales, porque si bien en muchos casos siguen reproduciendo violencias frente a diferentes tipos de mujeres, es importante cambiar esto precisamente para lograr los cambios que queremos y todo lo que hemos propuesto, porque muchas veces se queda como en el limbo, como listo, queremos hacer esto, pero no sabemos cómo. Entonces, bueno, sí, quería comentarles eso, también hacer nuestra cuña publicitaria de Instagram. Nosotras, bueno, tenemos redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Esta semana estamos en la campaña de promoción del 8M, el otro lunes ya es el 8M, entonces la idea es que
vayamos a salir a marchar. Las personas que se quieran unir, que nos estén viendo en este momento, se pueden unir al parche de las doñas para salir a la marcha, para apoyar todo esto. La otra semana también tenemos la presentación de nuestro equipo y estaremos hablando el otro martes en nuestro programa de Radiando sobre lo que pasó en la marcha del 8M, con todo lo que tiene que ver con los procesos de movilización y movimientos sociales. Y Entonces, otra cosa, Lore, súper rápida para que Diana también nos comente cómo en dónde está ubicada la Casa de la Mujer, cómo acudir a ella, cómo necesitamos también esa información. sí, y las redes de la Secretaría y también de Bisocial, ahí, cuña publicitaria. Listo, pues miren, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente enriquece mucho también poder retroalimentar estas miradas que tenemos de los problemas de género, pero también de las posibilidades que tenemos. Muchas gracias por esa participación. La Secretaría de la Mujer en Villavicencio, bueno, en Villavicencio aún no, la gente no se ubica tanto por direcciones. Aquí digamos que todavía seguimos utilizando el frente a, cerca a. Entonces, estamos ubicados frente a las urgencias de la Clínica Primavera. Nosotros no estamos en el edificio de la Administración Central. Contamos con la posibilidad de brindar apoyo y orientación psicojurídica primaria a mujeres víctimas de violencia. Tenemos profesionales en Secretaría que pueden hacer atención presencial, pero también tenemos un canal que es la Línea Violeta, que es un espacio donde no solo las mujeres que son víctimas de violencia, sino también cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia, pues puede llamar, puede comunicarse, podemos generar espacios para una reacción de urgencia. Nuestra línea telefónica es la 316-742-6938, insisto, 316-742-6938. Tenemos presencia en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, estamos como @villabamujer en Instagram y en Twitter, y en Facebook estamos como Secretaría de la Mujer Villavicencio. Entonces, invitadas todas a que nos sigan y que, pues digamos que aquí puedan proponernos cualquier cosa que se les ocurra, todas las ideas que tengamos y que son además realizables. En este momento queremos trabajar con comunidad académica, estamos trabajando con la MERUM en la construcción de una agenda, porque creemos que en Villavicencio hay espacio para temas de consultorios jurídicos con enfoque de género, de rutas y protocolos para manejo de abuso y acoso en las universidades, que además es un tema que está, pues digamos que con muchas debilidades. Entonces, bueno, hay muchas cosas que desde la academia podemos trabajar de manera conjunta, y qué chévere saber que hay tantas mujeres jóvenes interesadas por precisamente cambiar la situación de las mujeres, además desde sus privilegios empáticas. Gracias. Chicas, muchas gracias. Las invito a que nos consulten sobre todo en la página web www.b-socialgroup.org, y de hecho los invito a donar para un proyecto que se llama Esencia Mujer, que busca justamente la independencia económica de mujeres en situación de vulnerabilidad. Y gracias por la invitación, me encantó el espacio. Gracias a ustedes por haber venido. Sí. Pues nada, cerramos con nuestra intro, que también funciona para cerrar nuestro programa. No sin antes darle las gracias a las personas que nos escucharon, y los esperamos en una próxima emisión de Las Doñas. Chao. Chao.